Hoy nos toca estudiar Hechos capítulo 12, del verso 15 en adelante, ¿sí? Hechos capítulo 12, del verso 15 en adelante, o del verso 12 en adelante, vamos a ver, desde el verso 12 en adelante. En la primera parte de este capítulo 12, habíamos visto lo siguiente. Habíamos visto primero la muerte de Jacobo, ¿sí? Jacobo, hermano de Juan, el autor de las cartas de Juan, el autor del Evangelio, el autor de Apocalipsis. Él tenía un hermano llamado Jacobo, ¿no? Ambos se los conocía como los hijos del trueno. Ambos en algún momento se acercaron al Señor y le dijeron, yo quiero estar a tu derecha y yo quiero estar a tu diestra, ¿no? Como que querían tener preeminencia sobre los demás. Pero ese no era el sentir solamente de Jacobo y de Juan, dice que era de todos los discípulos, porque cuando ellos dijeron esto, los demás también se pusieron picones, ¿no? Sino que no lo decían nada más. Pero interesantemente, uno de ellos muere primero, fue el primer de los discípulos de Jesús, fue el primero que murió, fue Jacobo, y el último que muere viene a ser Juan, su hermano. Justo estos dos que pidieron estar uno a la derecha, otro a la diestra, Jesús le dijo, eso no se los puedo dar, pero lo que sí, ustedes son capaces de tomar la copa que yo he de beber, es decir, serán capaces de soportar el sacrificio que yo también voy a soportar. Claro que sí, dijeron ellos. Y ciertamente siguieron a Jesús en ese mismo camino, ¿no? Jesús murió en una cruz. Ahora el primero de los apóstoles es Jacobo y el último de los apóstoles va a ser Juan, ¿no? Que también va a morir por muerte natural, pero eso no significa que no sufrió persecución. Después de eso vimos, en este libro de Hechos, capítulo 12, vimos cómo es que Pedro estuvo en la cárcel. Y veíamos que Pedro en la cárcel se quedó dormido, ¿no? Y sabiendo que al día siguiente lo iban a juzgar. Pero lo interesante es de que Pedro hizo tres cosas. Descansó en el Señor, obedeció la voz de Dios a través de un ángel que le dijo, despierta, se les cayeron las cadenas, obedeció al Señor, y cuando fue libre y las puertas se le abrieron y estuvo fuera, dice, él consideró que todo esto era de parte de Dios. Tres cosas que nosotros podemos hacer en medio de la tribulación. Descansar en Dios, obedecer a Dios y considerar al final, cuando se haya realizado, cuando haya salido de la aflicción, considera que esto es obra de Dios. No, muchas veces, ¿no? El Señor nos saca de una aflicción, de una prueba, y de pronto nos dice, oye, ¿cómo saliste de esa? Porque de esa nadie te sacaba. Decimos, para que veas. Y con eso ya le estamos quitando toda la gloria a Dios, ¿no? Porque cuando decimos, es que yo hice esto o aquello, le estamos quitando la gloria a Dios. Aquí Pedro descansó en el Señor, obedeció al Señor y dio la gloria al Señor cuando atravesó esta prueba de la cárcel. Hoy vamos a ver la segunda parte de esta historia y vamos a comenzar a leer, mis hermanos, desde el verso 12. Mira lo que dice el verso 12 de nuestro capítulo 12. Dice, y habiendo considerado esto, Pedro llegó a la casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Una breve aclaración. Cuando dice María, cuando dice Juan, no se está refiriendo a Juan, el discípulo amado. Ya, se está refiriendo a otro joven llamado, que lo van a poner como sobrenombre Marcos, ¿no? Y es otra María, entonces, María. Se dice que en la casa de esta mujer llamada María, que era madre de Juan, por eso le cambian de nombre a Marcos, para que no haya confusión con Juan el discípulo, ¿sí? Este Marcos, incluso más adelante vamos a verlo servir junto a Pablo, como compañero en milicias con Pablo y Bernabé. Entonces, este Marcos es el autor del Evangelio de Marcos. Es decir, este Juan que está aquí, que tenía por sobrenombre Marcos, no es Juan el discípulo amado. Juan el discípulo amado escribe el Evangelio de Juan. En cambio, este Juan que tiene por sobrenombre Marcos, termina escribiendo el Evangelio de Marcos. Muchos dicen que también fue un asistente de Pedro y que por eso se cree que este Evangelio de Marcos fue dictado en parte por Pedro, ¿no? Porque que fue otro discípulo prominente. Pero el que escribió el Evangelio vino a ser Marcos, ¿no? Por eso le da la autoría. Entonces, en la casa de esta mujer llamada María, madre de Juan Marcos, se hacían reuniones de oración.
y estaban orando por algo específico. ¿Saben por qué estaban orando? Estaban orando justamente por Pedro, quien estaba en la cárcel, ¿no? Estaban clamando, Señor, sácalo de la cárcel, por favor, y todo. Y se da lo siguiente, ¿no? Ahí estaban reunidos orando, ¿sí? Pero vemos en el verso 13, mira lo que ocurre. Cuando Pedro llamó, o cuando llamó Pedro a la puerta del patio de esta casa de María, donde estaban orando, dice, cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, ¿no? O sea, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Muchas veces se dice, uy, de miedo no abrió la puerta, porque pensó que era un fantasma. Por el lado de Rode, que una traducción más cercana a nosotros sería Rosa, por el lado de Rosa, no es que tuvo miedo, sino que esta muchacha, de gozo, de alegría, se olvidó de abrir la puerta y se fue a avisar a los que estaban orando, a los más espirituales, ¿no? De pronto podríamos decir, esta mujer no era tan espiritual porque mientras que los demás estaban concentrados en la oración, ella, ¿qué estaría haciendo en el patio? Pues, ¿no? Entonces, pero no tanto es así. Mira, vamos a ver, al ver esta historia, vamos a ver quién era más espiritual que quién. Entonces, esta mujer va y pasa la voz a los que están adentro, dice, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Entonces, esta mujer está segura, esta mujer llamada Rode, está segura y está gozosa que quien está en la puerta es Pedro. El único inconveniente es de que se olvidó de abrir la puerta, ¿no? Se olvidó de abrir la puerta, pero ella está gozosa y claramente está diciendo que Pedro está en la puerta. Pero los espirituales que estaban orando dentro, mira lo que sucede, dice verso 15. Y ellos le dijeron, estás loca, ¿no? O sea, estás loca, le dicen. Pero ella aseguraba que así era. Mientras que Rode, la muchacha, ella estaba segura que sí era Pedro. Entonces ellos decían, es su ángel, ¿no? O sea, las personas que estaban orando dentro, estaban orando sí, y eso es bueno, pero al mismo tiempo no tenían fe. Porque mientras ellos oraban y decían, Señor, libera a Pedro, libéralo Pedro, por favor, quítale de la cárcel, que se abran las puertas. Y a lo mejor decían, declaramos que se abren las puertas. Y a lo mejor decían, declaramos que se les caen las esposas. No sé, pero estaban orando. Y cuando les viene la noticia de que esa oración o esa petición que ellos están haciendo ya se cumplió, ellos dicen, no, estás loca. No, es su ángel. Entonces vemos que no están siendo tan espirituales como parece. Entonces, espiritual o fe no solamente es aquel que ora, sino aquel que cree en lo que ora. Decía un comentarista que la parte más importante de una oración no es cuando la comienzas ni cuando la terminas. La parte más importante de una oración es el después, si crees o no en lo que tú estás pidiendo. Porque no sé si te ha pasado, ¿no? Dice, vamos a pedir al Señor, Señor, sáname por favor. Pasan 2 horas, dices, ay, me voy a morir porque parece que el Señor no me escucha. Entonces no estoy siendo tan espiritual, porque estoy orando por un momento en el Zoom por algo que yo estoy dejando mis cargas al Señor, pero a la media hora estoy acudiendo a otras fuentes. Como aquellos, ¿no? Dice, voy a orar para que el Señor nos sane porque está mal mi hijo, y dice, pero por si acaso lo voy a llevar al curandero. Ten cuidado, porque entonces esa es una oración que no tiene fe. Por eso el Señor dice, pedís y pedís mal. Pides y no crees en lo que pides. Estas personas, incluidos los discípulos, estaban orando por Pedro. Y la muchacha también había orado, pero de pronto la muchacha ya estaba a la puerta esperando que se cumpla la petición. Y escuchó a Pedro y va con la noticia y ellos reaccionan diciendo, no, estás loca, es un ángel. Y aquel entonces había una leyenda sobre el famoso ángel de la guarda, que hasta hoy en día viene, ¿no? Se dice que hay un ángel de la guarda y todo eso, y por eso y muchos creían que el ángel de la guarda, tanto andar con una persona, de pronto el ángel de la guardia toma tu apariencia, ¿no? No está en la Biblia, eso son tradiciones judías o leyendas judías, ¿no? Por eso que ellos dicen, no, es su ángel, dicen, ¿no? Y no era su ángel, era Pedro, ¿no? O sea, entonces mis hermanos, pero lo bueno de todo esto
lo bueno de todo esto, si lo hacemos, comparamos un poco con la lección de ayer en Éxodo, lo bueno que en medio de todo esto quizás no había mucha fe, pero sí tenían una fe pequeñísima, pero la tenían, porque tenían fe para doblar rodillas. Y por ahí se comienza. No te sientas mal cuando de pronto estás orando al Señor y a la media hora como que quieren venir dudas. No te sientas mal. Mientras no dejes de orar al Señor, el Señor va a comenzar a obrar. Por ahí comienza. Su fe les alcanzó para doblar rodillas, para levantar oración, pero esa fe necesita ser incrementada en creer que Dios va a responder su petición. Entonces, ese paso les está faltando a estas personas, pero están en buen camino, están en buen camino, pero no te puedes quedar ahí, no te puedes quedar en decir, bueno, voy a orar a Dios, pero de pronto no creo en lo que oro. No es la voluntad de Dios. Tienes que creer en lo que tú oras. Entonces, estas personas, lógicamente ahora Pedro, con su aparición va a confrontar esa fe de parte de ellos, ¿no? Y Dios los va a confrontar y le va a hacer ver de que algo que ellos estaban pidiendo, Dios ya había respondido. Y mira lo que dice el verso 16. Mas Pedro insistía en tocar el timbre, dice. No, digo, en llamar, ¿no? Dice. Y más Pedro insistía en llamar. Probablemente Pedro recordó, ¿no? Las palabras del Señor Jesús que decía, llama y eso se les abrirá, ¿no? Entonces, y el hombre estaba llamando, ¿no? Y dice, mas Pedro persistía en llamar. Cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, ¿no? Se quedaron atónitos, sorprendidos. ¿Cómo te puedes sorprender por algo que tú estás pidiendo? Si más bien deberías decir, es como decir, estoy pidiendo algo a Dios y de pronto Dios lo cumple y me sorprendo. Y sí, al inicio quizás, pero luego debe ser algo parte ya de tu vida, ¿no? Es decir, Dios hará, Dios abrirá, Dios suplirá. Yo me acuerdo de mis primeros años de creyente y también de ministerio, a veces, bueno, la economía te ajusta, ¿no? Y de pronto, cuando Dios, estás orando al Señor, ¿no? Señor, provee para mi economía, provee para la familia, y Dios de pronto toca la puerta y hay una bendición, y antes nos sorprendíamos, ¿no? Diciendo, wow, Señor, no puede ser, no puede. Pero por un lado dije, parece espiritual, pero por otro lado estoy diciendo, Señor, en el fondo de mi corazón no creía tanto en que de pronto la bendición iba a venir de parte de ti, más estaba confiando que iba a venir a mi manera. Entonces, de ahora veo, ¿no? De que cuando Dios provee, no es que de pronto uno no se alegre, pero de pronto ya no es tanta sorpresa porque dices, ciertamente el Señor va a proveer, ¿no? Debemos llegar a ese estado de confianza y decir, el Señor va a proveer. Acá ellos están quedando atónitos. Es como que de pronto tu hijo que siempre saca mala nota, no quiero aludir a nadie, te viene con un 20 y dices, ah, que se sacó 20, sacó 20. Cuando debe ser normal, ¿no es cierto? Si tú confías que tu hijo saca buenas notas, imagínate cómo se siente tu hijo cuando le sacas un 20. Es porque normalmente no sacaba. Pero cuando tú te sorprendes, cuando Dios provee, Dios está diciendo, oye, ¿y cuándo no te he provisto? O sea, te sorprende como que si yo vengo a las 500, ¿no? Y aquí ellos se están sorprendiendo después de haber visto, ¿y por qué les digo? Porque ya tiempo atrás Dios había librado a Pedro, a Juan, a los apóstoles del Sanedrín, de la carceleta. Entonces ya no debe de ser sorpresa para ellos, debe ser parte de su vida y decir, bueno, ya ves, Dios obró, gloria a Dios, pero no hay razón para quedarse atónito, ¿no? Porque con eso indirectamente estamos desmereciendo el poder de Dios. Mucho menos pensar de que aquel que dice que, oye, Dios realmente cumple su promesa, decir, anda, no me digas, estás loco. Definitivamente no tiene sentido. Eso lo puede decir el no creyente o aquel que está comenzando en las cosas del Señor puede sorprenderse por las cosas del Señor. Y aunque el Señor nos sorprende, pero no podemos llegar al punto de decir, ah, ahora sí el Señor se hizo una. Siempre se hace una. El Señor nos ha prometido el pan del cada día. No podemos andar sorprendidos por eso, ¿no? Tampoco lleguemos a la, ¿cómo se puede llamar? A la sobreconfianza de decir, bueno, ya no hago nada, el Señor provee. No, no lleguemos a ese extremo, no quiero decirte eso.
Pero lo que sí quiero decirte es de que no te sorprendas cuando Dios de pronto bendice tu hogar. Está en su voluntad, es su promesa bendecirte. En verso 17, mira lo que sucede. Después de que estas personas, discípulos, estaban atónitos, dice 17. Pero él, Pedro, lógicamente, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les dice, orden, orden, orden en la sala. Como decía el Chapulín Colorado, ¿no? Que no pan del púnico, ¿no? Tranquilos, le dice, tranquilos, silencio. Dice, con la mano hacía señal de que se callen, porque si les hace señal de que se callen es porque de pronto, por más que Pedro grite, no le van a escuchar, porque están atónitos, están alborotados, no saben qué decir, algunos dicen es fantasma, otros dicen es un ángel, otros dicen estamos locos, y Pedro dice, shh, orden, ¿no? Y en nuestros tiempos quizás le hubiese cantado la lechuza, ¿no? La lechuza hace, ya todos calladitos, y ahora Pedro va a comenzar a hablar. Mira lo que dice Pedro, y dice algo interesante. Les contó cómo él astutamente escapó de los 4 soldados. ¿No dice eso? No dice eso. Dice, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Lo primero que Pedro, al momento de estar frente a sus hermanos, hace es dar testimonio de lo que Dios hizo. En otras palabras, lo primero que Pedro hace es dar gloria a Dios, de que esto es gracias a Dios. Por eso que les decía hace un momento, ¿no? ¿Qué hay cuando Dios te bendice? ¿Qué hay cuando Dios de pronto ya te sacó esa circunstancia difícil? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo narras la historia? Diciendo, para que veas, pues, yo lo hice. O dices, Dios obró, Dios lo hizo. Dios me sacó de la cárcel. Dios me sacó de mi aflicción. Dios me levantó. Dios me sacó de mi tribulación. Y eso es lo que está diciendo Pedro. Está dando la gloria a Dios. Y eso es lo que somos llamados a hacer, mis hermanos, cuando Dios obra. Por eso dice que esta leve tribulación momentánea producirá un eterno peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea, cuando lo hayamos pasado, debe ser para glorificar a Dios, no para autoglorificarnos, es para glorificar a Dios. ¿Qué hay que cuando cuentas un testimonio en el cual Dios te ha librado? Siempre cuéntalo y nárralo para glorificar el poder de Dios, no para glorificarnos nosotros. Más adelante vamos a ver el contraejemplo de Pedro reflejado en Herodes. Todo lo contrario lo va a hacer este emperador, o digo, este gobernador. Y dice, ¿no? Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Y este punto es clave, no en el mensaje de hoy, pero sí para más adelante. ¿Qué dice? Y haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Yo les digo algo, Jacobo no había muerto, ¿se acuerdan? Al inicio de este capítulo, Jacobo había muerto, ¿no es cierto? Pero ahora Pedro está diciendo, haced saber esto a Jacobo, y tú dices, oye, total, es que cuando vemos todo el libro de Hechos, vamos a ver que hay 2 Jacobos. El primer Jacobo era el hermano de Juan, los hijos del trueno. Ya murió el mayor. Este Jacobo al cual se está refiriendo es el hermano de Jesús, que más adelante se le va a llamar Santiago, el autor de la carta de Santiago. ¿Amén? Y eso lo vamos a ver en el libro de Hechos más adelante, ¿no? Entonces, es interesante ver este detalle, ¿no? Pues decía. Pero dice, y dijo, haced saber esto. Entonces, lo que Pedro está diciendo, hagan saber a los hermanos de cómo es que el poder de Dios o cómo es que la fidelidad de Dios te puede librar de tus angustias, de tus problemas, de la cárcel. Entonces, lo que Pedro está diciendo, den testimonio de este evento que Dios ha hecho. Y eso es bueno, ¿no? También ocurre entre nosotros que cuando de pronto alguien cuenta su testimonio, cómo es que Dios obró en su vida, anima a los demás, ¿no? Anima a los demás. Y eso es bueno. Pero hay que contarlo, hay que narrarlo tal como lo hizo Pedro, dando la gloria a quién? A Dios. Atribuyéndole el poder a quién? A Dios, ¿no? Dice, el Señor le había sacado de la cárcel, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver el contraejemplo, verso 18, mira el contraejemplo, dice, luego de que fue de día,
luego que fue de día, amaneció, mejor dicho, ¿sí? Por el otro lado de la película, dice, hubo un poco de alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro, porque de pronto despertaron los soldados y ya era de día y de pronto no estaba Pedro. Las puertas de la cárcel estaban abiertas y no hay Pedro. Verso 19, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. ¿Qué sucedió con Herodes? Recordemos un poco Herodes. Herodes mató a Jacobo y cuando mató a Jacobo, dice que esto agradó a los judíos, ¿no? Y Herodes, decíamos, Herodes era un idumeo, ¿no? Era un idumeo, para los judíos, por su origen, Herodes era un apestado. Los judíos decían, Herodes no me representa. Pero cuando ahora de Herodes de pronto mata a Jacobo, que era un cristiano judío, esto agradó a los religiosos judíos y al pueblo judío. Y de alguna manera Herodes vio esto estratégicamente como político, vio como algo estratégico favorable para su popularidad. Entonces dijo, entonces atrápenme a uno de los más representativos, quien es Pedro. Y también lo iban a matar, pero como no podían impartir juicio porque estaban en los días de los panes sin levadura, en los días de fiestas, estaban esperando, ¿no? Y ahora Herodes viene listo, pasado el día siguiente, para coger a Pedro, sacarlo públicamente y hacer lo que él le agradaba hacer. Herodes, de por sí toda la familia de Herodes, veíamos también su abuelo en los tiempos de Jesús, era otro hombre que también se ganaba la popularidad del pueblo reconstruyendo el templo, por ejemplo, de los judíos. Se ganó la popularidad. Herodes era muy celoso, el abuelo, por ejemplo, el grande, que era mejor ser un cerdo en la casa de Herodes que ser un hijo de Herodes, porque de pronto él veía a alguien que atentaba contra su trono, lo mandaba a matar, a su propio hijo. Entonces, uno de los nietos de ese Herodes está aquí, actuando de esa manera, con crueldad, con maldad, matando a los cristianos para caer bien al pueblo judío. Y de pronto ahora viene a la cárcel y de pronto no está. Y ve que la oportunidad de hacerse querer por el pueblo se le escurre por las manos. Entonces este Herodes lleno de sí mismo, ¿cuál es su reacción ante esto? Manda a matar a sus propios soldados. Y ahí vemos su crueldad, ¿no? Manda a matar a sus propios soldados. No escuchó explicaciones. Y después de mandar a matar a sus propios soldados, dice, después descendió de Judea, de donde estaba ocurriendo todo esto, a Cesarea. Cesarea era un lugar de playa, era un lugar de mar. Es decir, en otras palabras, después de matar a sus soldados, se fue a su casa de playa. Eso sucedió con Herodes. Este hombre lleno de sí mismo, indignado, mata a sus soldados. Vemos que es un contraejemplo, ¿no? Porque él más está pensando en él, está pensando en su yo, en que se le fue la oportunidad de ser querido por el pueblo. Entonces mata a los soldados y se va de vacaciones a su casa de playa que estaba en Cesarea, ¿no? Verso 20, mira lo que sucede en Cesarea, allá en Cesarea, dice. Y Herodes estaba enojado con los de Tiro y de Sidón, que eran otros pueblos, no judíos, pero también Herodes, Roma gobernaba esa parte de Tiro y Sidón. Dice, él estaba enojado también con ellos, ¿no? Dice, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Pero este es pueblo de Tiro y Sidón, que no eran judíos, que no eran nada cristianos, vienen ante quién? Ante Herodes. Toman sus propias medidas, ¿no? Estos hombres toman sus propias medidas y vienen ante Herodes, ¿no? Entonces, después de venir ante Herodes, ¿qué es lo que hacen? Mira, no acuden a Dios, no acuden en oración a Dios, sino acuden a Herodes. ¿Quién es el que nos odia? ¿Quién es el que está en contra de nosotros? Vayamos ante él. Y mira lo que hacen estos hombres ciudadanos de este pueblo Tiro y Sidón. Mira, dice, vinieron de acuerdo ante él y sobornaron ¿a quién? A Blasto. Y es así como actúa el mundo, mis hermanos. Cuando el mundo ve que algo no le sale bien o algo le está yendo mal, va a usar sus propias armas carnales, diferentes a las armas que usó Pedro. Pero también no le caía bien a Herodes.
pero Pedro descansó en el Señor. Pedro en ningún momento acudió a Herodes, ni mucho menos sobornó a un soldado. Pedro descansó en el Señor, obedeció al Señor y la victoria le dio el Señor. Pero aquí estas personas de este pueblo de Tiro y Sidón van ante Herodes antes de acudir a Dios. Y luego sobornan a Blasto, que era, dice, camarero mayor del rey de Herodes. Pedían paz y van y hacen las paces con Herodes. No les interesa Dios. Ellos lo que les interesa es su tranquilidad. Pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey de Herodes. Entonces ellos descansan en Herodes. Su sustento está basado en Herodes. Y mira, van a llegar al punto de elogiar a Herodes. Verso 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se presentó en el tribunal y les arengó. Mira, ve. Arengó es como lo que hoy en día hacen los candidatos, ¿no? Que de pronto arman una tarima, arman un estrado y de pronto mueven a la gente para que arenguen, ¿no? Para que arenguen su nombre y comiencen a alabarlos o a decir frases que de pronto llenen su corazón, ¿no? Eso es lo que hizo Herodes. Y dice, él vistió de ropas reales. Hay un historiador llamado Eusebio de Cesarea, él narra que la ropa de Herodes estaba tejido con hilos de plata y que esto, la luz del sol, brillaba y resplandecía, ¿no? Tanta plata y tanto egocentrismo tenía este hombre que su ropa estaba tejido por hilos de plata. ¿Cuánta plata, no? O sea, de pronto, y eso hacía que él resplandeciera y el pueblo creyera que, wow, es un Dios. Por cierto, mira lo que dice el verso 22. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. ¿Qué decía el pueblo? Prácticamente le están diciendo Dios. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y ya te imaginas a Herodes levantando la mano a estas arengas, ¿no? Diciendo, yo soy Herodes el Grande. Eso es lo que él buscaba, popularidad. No lo obtuvo de parte de los cristianos, pero lo está obteniendo de parte de estos dos pueblos gentiles, de estos dos pueblos que no conocen a Dios, de estos dos pueblos que usaron el soborno, el estar bien con Herodes, usaron la carne, usaron armaduras de la carne, no armaduras espirituales como la hizo Pedro. Y están cayendo en las redes de idolatrar a un hombre. Y eso es lo que hace la ignorancia, eso es lo que hace la religión, que idolatremos un hombre o a cualquier cosa menos a Dios. Pero mira lo que viene de represalias de parte de Dios hacia Herodes. Mira lo que ocurre en el verso 23. Y al momento, dice, un ángel del Señor le hirió. ¿A quién? A Herodes. Un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró con miedo de gusanos. Interesante. Este hombre que se llenó de sí mismo, que se llevó la gloria de Dios, este hombre que amaba a su yo antes que a Dios, que motivó a la gente que arengue y prácticamente le digan Dios, que le robó la gloria a Dios, dice que un ángel de parte del Señor vino, lo hirió y murió comido de gusanos. Entonces vemos dos contrastes, mis hermanos. Vemos por un lado a Pedro descansando en el Señor, obedeciendo a Dios, siendo librado por Dios, anunciando lo que Dios ha hecho en su vida y teniendo libertad y teniendo vida. Vemos un Herodes lleno de sí, con armas de la carne, con crueldad, mandando matar a sus propios soldados, arengando a la gente que lo autoalaben y siendo comido por gusanos y muerto. Entonces, siempre decimos, ¿no? La obediencia trae bendición, pero la desobediencia también trae consecuencias y fatales muchas veces. Sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Prácticamente Herodes se come la gloria de Dios, pero en el fondo se estaba comiendo gusanos. Y ese es el pecado, ¿no? Con los halagos, mis hermanos, debemos ser muy cuidadosos. Muchas veces es bueno ser agradecidos. Y no está mal, ¿no? Cuando tú dices,
Gracias, Alex, por haber servido al Señor. Sí, es bueno, pero ten cuidado al mismo tiempo, Alex, no vaya a ser que estas palabras de halago puedan llenar tu corazón, ¿no? Pongo un nombre, Alex, por decirlo, ¿no? Pero así, con todos. El Proverbios 29:5 dice, el hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. Es decir, lisonjea es decir palabras bonitas, ¿no? Es bueno decir palabras bonitas, a veces en el cumpleaños, un reconocimiento, hermano, gracias, hermana, gracias. Sí, pero al mismo tiempo, ten cuidado porque esas palabras bonitas no vayan a ser piedras de tropiezo de pronto y vayan a llenar tu cabeza, inflar tu corazón y de pronto puedes caer en el punto de que querer quitarle la gloria a Dios, ¿no? Alguien dijo por ahí que los halagos deben ser como el chicle, ¿no? O son como el chicle. Son dulces cuando lo escuchamos, ¿no? Cuando están en nuestra boca, son dulces. Pero no se come, ¿ah? Bótalo. Porque si se come te va a hacer daño. No te lo pases, ¿no? Es de ese momento nada más. Después es para el Señor. Los halagos deben ser hechos para el Señor. Entonces, mis hermanos, mira lo que sucede, el verso 24 dice. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Entonces yo digo, por un momento dije, pareciera que estos versículos que vienen en el 24 y 25 están fuera del lugar, porque digo, hemos estado hablando de Pedro, estamos hablando de Herodes, ¿y qué tiene que ver la palabra? Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Por otro lado, lo que está diciendo el autor es que la palabra de Dios permanecía creciendo en el corazón de los cristianos y multiplicándose entre los cristianos, mientras que había otro grupo que rechazaba la palabra, que estaba en contra de la palabra, llenándose de gusanos, llenándose de sí mismo. Entonces, en esta vida, mis hermanos, puedes estar lleno bien de la palabra, esa palabra que es luz, esa palabra que es verdad, esa palabra que es vida, esa palabra que es alimento, o simplemente puedes estar lleno de ti mismo, de egocentrismo, de pecado, de burla, pero ambos tienen su consecuencia. Si estás lleno de ti mismo, vas a terminar comido por gusanos. Dice que aquel que se exalta a sí mismo, pronto va a caer. La soberbia es como la espuma, crece y después se desinfla. Entonces, pero el que está lleno de la palabra, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por cómo hablas, por cómo tratas a las personas, por cómo te comunicas, por cómo interactúas, uno puede conocer un poco tu corazón, de qué estás hecho. Si tu corazón está lleno de la palabra o si de pronto tu corazón está lleno de ti mismo. Entonces, mis hermanos, yo los animo. ¿Quieres terminar como Pedro o quieres terminar como Herodes? Y no quiero hablar de cielo y de infierno, porque ya somos creyentes, sino en el día a día. ¿Quieres terminar como Pedro, que aún en medio de la aflicción, descansar en el Señor, obedecer al Señor y tener vida y libertad? ¿O quieres estar como Herodes, lleno de ti mismo, ignorando la palabra de Dios, dejando de lado e irte en contra de Dios, llenando tu ego que a la larga, por más que aparentemente él, su ropa resplandecía, por dentro estaba podrido? Y esa es la historia de Herodes. Y cierto, esta es una historia real que los historiadores judíos de aquella época registran que Herodes, ¿por qué se decía que Herodes había sido muerto, comido de gusanos? Dice porque cuando le hicieron la autopsia después de 3 días de su cuerpo, salían gusanos vivos, ¿no? Y de ahí se supo que de pronto Herodes tuvo una muerte así, ¿no? Se pudrió prácticamente en menos de 3 días. Por eso se decía que él había muerto o expiró comido por gusanos. Entonces, mis hermanos, esto de gusanos me recuerda un poco a lo que está en el Evangelio de Marcos. Anótalo y luego lo puedes leer. Marcos capítulo 9, verso 43 en adelante, cuando de pronto Jesús está hablando sobre las ocasiones de caer. No sé si han escuchado este pasaje, las ocasiones de caer. Dice, si tu hermano te fuere ocasión de caer, si tu mano te fuere ocasión de caer, Marcos 9:43 dice, córtala mejor, que te es, dice, córtala, dice, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos e ir al infierno,
al luego que no puede ser apagado, dice, ¿no? Al fuego que no puede ser apagado. Lógicamente esto es figurativo, ¿no? No es que de verdad vas a cortar tu mano. Lo que el Señor Jesús está diciendo, que esas áreas que te son ocasiones de caer, desarráigate, quítalo de raíz, porque te va a pasar una mala jugada que te puede traer consecuencias. Y mira lo que dice el verso 43. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es decir, estas áreas que tú sabes que te son ocasiones de caer, eso de que yo lo voy a dominar es falso. Esos gusanos de aquellas áreas débiles siempre te van a pasar a una mala jugada. Van a llenar tu yo, así como fue el de Herodes, y al final te van a apartar de Dios. Y en el caso de Herodes incluso representó su muerte, el llenar su ego de sí mismo. Entonces, mis hermanos, como gusano podemos entender todo tipo de pecado, pero sobre todo tipo de pecado que alimentan mi ego. Ten cuidado con eso. Si te es ocasión de caer, preferible sácalos, arráncalos de tu vida. Esos son cosas no negociables, cosas que debes de sacarlo. No por si acasito ahí nada más de vez en cuando, ten cuidado, no vaya a suceder lo que sucedió con Herodes, ¿no? Un hombre que se llenó de sí mismo y terminó mal, ¿no? Entonces, por otro lado, yo te animaría, sé como Pedro en esa ocasión. Descansó en el Señor, obedeció al Señor y dio la gloria al Señor. ¿Qué tal si oramos? Padre mío, Señor, te doy gracias esta mañana por cómo es que tú nos hablas, Señor, a través de esta historia, mi Dios. Ciertamente tu palabra dice, Señor, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no contra huestes espirituales, Señor, de maldad. Ayúdanos, Señor, a siempre recurrir, Señor, a esa armadura que es tu palabra, Señor. Ayúdanos a estar llenos de ti y no de nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a estar llenos de tu palabra, Señor, para que cuando vengan los días de lucha, Señor, pueda manar de nuestro corazón tu palabra, Señor, y no nuestras huecas sutilezas, Señor, no nuestro ego, no nuestra carne, Señor, que muchas veces son de agrado para nuestra carne, para nuestra mente, nuestras emociones, pero a la larga, Señor, podemos sufrir consecuencias de ellas, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, sino a tu palabra, Señor, tal como lo fueron tus discípulos, tal como lo fue Pedro, Pablo, Esteban, tal como fueron ellos, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, queremos estar llenos de tu palabra, Señor. Ayúdanos a seguir perseverando en estos estudios, Señor, en el que domingo a domingo, Señor, tú nos llenas con tu palabra, nos llenas de tu espíritu, Señor, y ayúdanos a aplicarlo, Señor, cuando llegue el día de mañana, Señor. Y que esta oración que levantamos hoy, Señor, la mantengamos siempre en nuestra mente, Señor, durante las horas que vienen, Señor. Que no nos olvidemos de tus promesas, Señor. Que no nos olvidemos de ti, de tu palabra, lo que tú nos dices en medio de la oración, Señor. Que no sea solamente palabras sueltas, Señor, o vacías que salen de nuestra boca, no por lo contrario, Señor, que sean palabras, Señor, que realmente traen convicción a nuestro corazón y dirige nuestra forma de vivir, Señor. Bendice a cada hermano, cada hermana, Señor, esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, la gloria, la honra sean para ti, mi Dios. Amén.